Una esfera de metal que parecía moverse por sí sola. Se detuvo cerca de las paredes antes de chocar con ellas. Al golpearla, produjo un zumbido que duró casi 3 minutos. Emitía señales de radio. Cuando los científicos la radiografiaron, descubrieron esferas más pequeñas anidadas en su interior, cada una rodeada de halos de densidad variable. La estructura parecía diseñada, intencional y mucho más allá de una simple explicación. Una familia la observó navegando por su casa durante meses. La Marina de los Estados Unidos la examinó. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre ella. Luego, sin previo aviso, desapareció. Medio siglo después, nadie puede decir con certeza qué era realmente ni a dónde fue. Entonces, ¿qué encontró la Armada dentro de esa esfera? ¿Por qué se movía como si percibiera su entorno? ¿Y qué le sucedió después de que los científicos la devolvieran a sus dueños? En marzo de 1974, la familia Betts inspeccionaba sus tierras en Fort George Island, Florida, después de que un gran incendio forestal arrasara la zona. Mientras caminaban entre los restos quemados y el suelo cubierto de ceniza, notaron algo que claramente no pertenecía allí. Entre los escombros yacía una esfera perfectamente redonda, de unos 20 centímetros de diámetro. Su superficie era impecable, lisa hasta un punto casi antinatural, y parecía estar hecha de acero inoxidable. No presentaba costuras, marcas ni indicios evidentes de su origen. Terry Betts, quien por aquel entonces era estudiante universitario, lo recogió primero. Pesaba bastante, más de lo esperado, pero aún así era manejable. Su superficie, similar a un espejo, reflejaba la luz nítidamente, sin rayones ni imperfecciones. La familia lo trajo a casa, asumiendo inicialmente que podría ser algún equipo aeroespacial perdido, sobre todo dada su proximidad a Cabo Cañaveral. Por un tiempo, simplemente permaneció allí. Luego, unas 2 semanas después, ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras la familia tocaba la guitarra en la sala, la esfera comenzó a vibrar. No fue un breve traqueteo ni un temblor leve. Fue una vibración fuerte y sostenida que parecía reaccionar directamente a la música. La madre de Terry, Gary, fue la primera en notarlo. La esfera emitió un zumbido bajo, resonando como si estuviera afinada al ritmo de la guitarra. Ese extraño comportamiento fue solo el comienzo. Con el tiempo, la esfera empezó a rodar sola. Se movía por el suelo sin ser tocada, recorriendo trayectorias rectas antes de cambiar de dirección repentinamente. A veces se detenía, daba marcha atrás y continuaba de nuevo. Lo más inquietante era que al acercarse a paredes o muebles se detenía justo antes de tocarlos, como si fuera consciente del obstáculo que tenía delante. La familia empezó a seguir de cerca sus movimientos. Dejaban la esfera en un lugar, se alejaban y luego volvían para encontrarla en otro. Parecía preferir ciertas partes de la casa y evitar otras por completo. Al ser golpeada, la esfera produjo una profunda respuesta acústica que duró casi 3 minutos. No se trataba del breve zumbido que se espera de un objeto metálico hueco. En cambio, era una resonancia compleja y persistente, que parecía provenir del interior de la propia esfera. El comportamiento magnético pronto se hizo evidente. Al probarla con una brújula, la aguja se comportó de forma errática cerca de la esfera, girando y negándose a fijarse en una dirección. El campo magnético era lo suficientemente intenso como para ser medido y alteraba constantemente la orientación. Aún más inusuales eran las señales de radio. Utilizando herramientas de detección sencillas, la familia detectó emisiones en el rango de 8 a 10 kHz. La esfera no estaba en silencio, estaba transmitiendo. Al darse cuenta de que se trataba de algo mucho más que un objeto común, la familia Betts contactó con investigadores, pero no podían prever lo que los científicos descubrirían al examinarlo. La noticia del objeto se difundió rápidamente. Primero informaron los periódicos locales, luego los medios nacionales. Para abril de 1974, la llamada esfera de Betts había captado la atención y la curiosidad del público. Finalmente, la familia accedió a permitir las pruebas formales. La esfera se envió al Laboratorio de Investigación Naval en Washington, D.C., uno de los centros de investigación más avanzados del país. Allí, los investigadores hicieron un descubrimiento que ahondó el misterio. Las imágenes de rayos X revelaron que la esfera no era sólida. En su interior había 2, y posiblemente 3, esferas internas más pequeñas. Cada una estaba rodeada de capas de material con diferentes densidades. La disposición interna era compleja, estructurada y claramente intencional. Los científicos confirmaron las propiedades magnéticas y verificaron la resonancia acústica extendida tras el impacto. También detectaron las emisiones de radio, tal como lo había informado la familia. Todas las afirmaciones importantes sobre el comportamiento de la esfera se sostuvieron tras pruebas profesionales. Lo que no pudieron determinar fue su funcionamiento, la capacidad de moverse de forma autónoma, responder a frecuencias sonoras y aparentemente evitar obstáculos no podía explicarse con la tecnología conocida de la época. Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de un componente industrial,
como una válvula de retención o de un dispositivo relacionado con un sonar. Otros sugirieron que podría ser un elemento de rastreo de equipo militar. Esas explicaciones pronto se toparon con serios problemas. Las válvulas industriales no transmiten señales de radio, no contienen esferas internas estratificadas, no responden a la música ni demuestran un movimiento controlado entre plantas. El Dr. Carl Williston, quien examinó el objeto en Baton Rouge, afirmó que la estructura interna no se parecía a nada que hubiera visto en equipos industriales estándar. El Dr. Carl Wille A. Harder, profesor de ingeniería civil, observó que el movimiento de la esfera parecía deliberado, lo que sugiere un comportamiento controlado en lugar de un movimiento causado por una distribución desigual del peso. Los medios de comunicación se aprovecharon de la noticia. Los titulares proclamaron la desconcierto de los científicos. Los equipos de televisión filmaron demostraciones del movimiento de la esfera. La especulación se disparó, abarcando desde tecnología antigua y proyectos militares clasificados hasta dispositivos extraterrestres y fenómenos físicos desconocidos. La Armada reconoció la existencia del objeto y confirmó los resultados de las pruebas, pero no ofreció una explicación definitiva. Sin embargo, antes de sacar conclusiones extraordinarias, surgió una pregunta inevitable. ¿Podría haber una explicación simple que se estuviera pasando por alto o descartando? La naturaleza tiene una forma peculiar de producir objetos que parecen artificiales. Las esferas de Klerksdorp, en Sudáfrica, son un ejemplo bien conocido. Estos objetos, aproximadamente esféricos, con una antigüedad estimada de unos 3.000 millones de años, presentan ranuras y formas simétricas que en su día llevaron a muchos a creer que eran artificiales. Estudios posteriores demostraron que eran estructuras minerales formadas naturalmente a lo largo de inmensas escalas de tiempo geológicas. Al mismo tiempo, muchos objetos manufacturados se han confundido con artefactos misteriosos. Maquinaria desechada, componentes militares o piezas industriales desconocidas pueden parecer inexplicables al ser extraídas de su contexto original. La esfera de Betz ocupa un espacio inestable entre estas dos categorías. No se asemeja a una formación geológica natural. Las esferas internas estratificadas, los campos magnéticos, la resonancia sostenida y las emisiones de radio no son producto de procesos naturales conocidos. La geología no crea estructuras metálicas anidadas con comportamiento electromagnético. Sin embargo, también supera lo que se esperaría de un equipo industrial típico, especialmente considerando la tecnología disponible a principios de la década de 1970. Las características documentadas, confirmadas por múltiples exámenes científicos, siguen siendo difíciles de conciliar con las explicaciones convencionales, incluso décadas después. Algunos investigadores han sugerido que los artefactos esféricos con un comportamiento inusual podrían estar relacionados con funciones de fibra óptica, aleaciones de metales de tierras raras o incluso materiales cuánticos exóticos. Nunca se ha demostrado de forma concluyente si alguna de estas sustancias específicas existe dentro de la esfera de Betz. Aún así, la idea general sigue siendo válida. El objeto exhibe un nivel de sofisticación que va mucho más allá de los componentes industriales comunes. Entonces, si no se trata de una formación natural ni se ajusta al perfil del hardware industrial estándar, ¿qué posibilidades quedan? La historia sugiere que esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un enigma como este, y en al menos un caso tardó casi un siglo en comprender lo que realmente se encontró. La esfera de Betz se ha comparado a menudo con otro artefacto legendario, el mecanismo de Antikythera. En 1901, buceadores de esponjas que exploraban un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera recuperaron un dispositivo de bronce corroído lleno de engranajes y marcas grabadas. Durante décadas, nadie pudo explicar su propósito. Solo tras años de estudio, con la ayuda de imágenes de rayos X y una minuciosa reconstrucción, los científicos se dieron cuenta de lo que era: una antigua computadora analógica griega, construido alrededor del año 100 a.C. El mecanismo podía calcular posiciones astronómicas, predecir eclipses y rastrear la cronología de los antiguos Juegos Olímpicos. Su sofisticación era impactante. No apareció en los registros históricos nada de complejidad tecnológica comparable hasta 1000 años después. El descubrimiento obligó a los historiadores a reevaluar radicalmente las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. ¿Podría la esfera de Betz representar un tipo de disrupción similar? ¿Un objeto que no encaja con nuestra cronología establecida de progreso tecnológico? No se puede descartar esa posibilidad, y esa incertidumbre es precisamente el problema. Las respuestas definitivas requerirían un acceso sostenido a centros de investigación avanzados, muchos de los cuales, comprensiblemente, se muestran reacios a asociarse con artefactos que desafían las narrativas establecidas o suscitan controversia. Lo que hace esta comparación aún más interesante es que la ingeniería moderna refuerza la lógica del diseño esférico. Consideremos el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo, lanzado en 1957. Era esférico, por razones muy prácticas: estabilidad aerodinámica y transmisión uniforme de señales. Una esfera se comporta igual independientemente de su orientación,
lo que la hace ideal para sistemas que deben funcionar de forma consistente en todas las direcciones. El mismo principio se aplica a la investigación moderna. La NASA y el MIT desarrollaron los satélites FIRS para su uso a bordo de la Estación Espacial Internacional. Se trata de pequeñas esferas de aproximadamente 22,9 centímetros equipadas con sensores distribuidos y sistemas de control autónomos. Se utilizan para probar la navegación autónoma, el acoplamiento y el vuelo en formación. Su forma esférica permite una cobertura total de 360 grados con sensores y simplifica la lógica de navegación. Así que cuando la gente pregunta por qué alguien diseñaría un objeto esférico, la respuesta es sencilla, porque es ingeniería sólida para sistemas que requieren conciencia y funcionalidad omnidireccionales. Sea cual sea su origen, la esfera de Betz sigue principios de diseño cuya eficacia ha sido confirmada independientemente por la tecnología moderna. La ingeniería moderna valida la forma. La Armada documentó características que no se ajustaban a la tecnología conocida en 1974. Entonces, ¿por qué no hubo un seguimiento continuo? Porque la propia estructura diseñada para producir respuestas a menudo impide su búsqueda. Aquí es donde la situación se vuelve frustrante, tanto para los científicos como para cualquiera que busque claridad. Las carreras científicas dependen de la investigación revisada por pares y publicada en revistas de prestigio. Las afirmaciones extraordinarias exigen evidencia extraordinaria, y ese estándar existe con razón. Al mismo tiempo, los investigadores son cautelosos a la hora de vincular su reputación con objetos controvertidos. Los organismos de financiación tienden a apoyar proyectos con resultados predecibles. Los comités de subvenciones priorizan las líneas de investigación establecidas sobre las investigaciones que podrían generar ambigüedad o generar debate. Como resultado, las investigaciones arriesgadas a menudo no reciben financiación. El resultado es una paradoja. No se pueden validar afirmaciones extraordinarias sin acceso a laboratorios avanzados. Pero el acceso a esas instalaciones a menudo requiere una prueba preliminar de que las afirmaciones ya son creíbles. Se convierte en un círculo vicioso sin salida fácil. Mientras tanto, objetos como la esfera de Betz permanecen en manos privadas o en almacenamiento restringido, a la espera de un interés institucional que tal vez nunca se materialice. ¿Qué implicaría una investigación verdaderamente rigurosa? Idealmente comenzaría con una datación independiente. Dado que la esfera es metálica, la datación por radiocarbono convencional no sería aplicable. En su lugar, los científicos tendrían que analizar trazas de material orgánico atrapado en fallas superficiales o capas de corrosión. A continuación, se realizaría un análisis exhaustivo de los materiales en varios laboratorios independientes, comparando los resultados para descartar contaminación. Se tomarían muestras de diferentes partes del objeto para estudiar la composición de la superficie, la estructura interna y cualquier producto de corrosión. Los investigadores buscarían indicios de fabricación, como marcas de herramientas, indicadores de fundición o trazas de soldadura. La tomografía computarizada moderna y la cristalografía de rayos X avanzada podrían mapear la geometría interna en detalle, revelando variaciones de densidad e identificando la composición de las esferas internas y los halos circundantes. Las propiedades magnéticas requieren un examen minucioso. Los campos magnéticos son producidos por el material en masa o se originan en componentes integrados. ¿Cómo varían estos campos a lo largo de la superficie y con el tiempo? El comportamiento acústico también requeriría pruebas sistemáticas. ¿Por qué el objeto resuena durante varios minutos tras el impacto? ¿Qué frecuencias intervienen? ¿Podría inferirse la estructura interna a partir de su respuesta acústica? Luego están las emisiones de radio. ¿Siguen ocurriendo? ¿Las frecuencias son estables o cambiantes? ¿Hay alguna modulación que sugiere información en lugar de ruido? Todo esto está al alcance de la ciencia moderna. Las herramientas existen, la experiencia existe. Lo que falta es la voluntad institucional para dedicar tiempo y recursos a un artefacto que, en última instancia, podría resultar ser una pieza insignificante de equipo mal identificado. Lo irónico es que sabemos exactamente cómo investigarlo adecuadamente. Simplemente no podemos, porque el objeto mismo ha desaparecido, lo que nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Dónde está ahora la esfera de Betz? Esa pregunta es mucho más difícil de responder de lo que debería ser. Y la incertidumbre que la rodea puede ser el elemento más perturbador de toda la historia. Tras el auge de la atención en 1974, la esfera fue devuelta a la familia Betz. El interés mediático disminuyó. Los científicos se centraron en temas de investigación más seguros, aquellos con pocas probabilidades de generar controversia o cuestionar los marcos existentes. La esfera fue quedando relegada gradualmente a un segundo plano, convirtiéndose en otra curiosa nota al pie en el catálogo de objetos inexplicables. Después de eso, la pista se vuelve confusa. A lo largo de los años, informes contradictorios han situado la esfera en diferentes lugares. Algunos relatos afirman que permanece con la familia Betz o sus descendientes, guardada discretamente en una colección privada, quizás guardada en un ático o en una caja fuerte. Otras historias sugieren que fue donada a una institución de investigación.
aunque ninguna organización ha reconocido públicamente su posesión. Se rumorea que terminó en el Departamento de Ciencias de los Materiales de una universidad. Otros insisten en que se encuentra almacenado en una instalación gubernamental no revelada. Algunos afirman que fue examinado de nuevo durante la década de 1980, pero nunca se han publicado registros verificados de esos estudios. Y así, la esfera de Betz sigue sin resolverse, no solo en términos de lo que era, sino en el sentido mucho más inquietante de que nadie puede decir con certeza dónde se encuentra hoy. Algunas personas con mentalidad conspirativa creen que la esfera fue confiscada discretamente por agencias gubernamentales para investigación clasificada. Dadas sus características documentadas, esa idea no es del todo descabellada. Si el objeto realmente exhibía capacidades que trascendían lo conocido públicamente en la década de 1970, tendría sentido que la inteligencia militar quisiera examinarlo lejos de la atención pública. La propia familia Betz se volvió cada vez más reservada con el tiempo. Una vez que la atención mediática disminuyó, dejaron de participar en entrevistas y ya no permitieron que los investigadores examinaran la esfera. Esta reacción es comprensible. Sus vidas se habían visto perturbadas por la incesante curiosidad de los curiosos, los escépticos y el constante escrutinio mediático. En una entrevista de 1996, una de las últimas declaraciones públicas conocidas de la familia, un pariente afirmó que la esfera estaba en un lugar seguro, pero no ofreció más detalles. Esa entrevista tiene más de 25 años, y desde entonces el rastro prácticamente desaparece. Lo que hace que esta situación sea especialmente frustrante es que la esfera era un objeto tangible, de unos 20 centímetros de diámetro y varios kilos de peso. Esto no es algo que simplemente se convierta en un mito. Alguien, en algún lugar, sabe exactamente dónde está. Sin embargo, los intentos de localizarlo no dan resultado. Contactar a los familiares supervivientes resulta en silencio. La búsqueda de registros institucionales sobre su destino final no produce resultados. Los correos electrónicos quedan sin respuesta. Los números de teléfono ya no funcionan. La realidad es simple e inquietante. Nadie puede decir con certeza dónde se encuentra la esfera hoy en día. Y esa incertidumbre es parte de lo que mantiene viva la historia. Este fue un objeto examinado por un importante laboratorio de investigación naval. Exhibió comportamientos que aún carecen de explicaciones claras medio siglo después. Atrajo la atención de los medios nacionales y un gran interés científico. Luego desapareció de la vista pública. No hubo estudios a largo plazo. No hubo conclusiones definitivas. No se realizaron pruebas modernas con herramientas que no existían en 1974. Solo un caso sin resolver. Imaginemos lo que se podría hacer con él ahora. Las tomografías computarizadas de alta resolución podrían revelar cada detalle interno. La espectroscopia avanzada podría identificar la composición precisa de la aleación. El análisis electromagnético moderno podría caracterizar completamente las emisiones de radio. El modelado acústico podría finalmente explicar la resonancia prolongada. Podríamos determinar con certeza si se trataba de un equipo industrial mal identificado o de algo realmente inusual. Podríamos rastrear los métodos de fabricación, identificar materiales y comprender su arquitectura interna de maneras que eran imposibles hace décadas. Pero nada de eso puede suceder sin el objeto mismo. En cambio, se encuentra en algún lugar. Quizás guardado en un almacén, bajo llave en una colección privada o resguardado en una instalación gubernamental, aún guardando sus secretos, a la espera de que alguien lo saque a la luz y lo someta a un análisis moderno adecuado. O quizás ya no existe. Quizás se perdió durante una mudanza. Lo descartó alguien que desconocía su importancia. Sufrió daños irreconocibles debido a las malas condiciones de almacenamiento. Esa posibilidad es lo que más preocupa a los investigadores. Que uno de los objetos anómalos mejor documentados del siglo XX simplemente haya desaparecido para siempre, con sus misterios sin resolver. Por ahora existe en algún lugar inalcanzable, con respuestas que nadie puede examinar. Hasta que resurja, solo queda explorar lo que pudo haber sido, sabiendo que toda explicación propuesta se queda corta en algún aspecto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Una idea es que se trataba de tecnología militar avanzada. La década de 1970 fue un periodo de intensa investigación en defensa, que incluyó sistemas de navegación experimentales, dispositivos de rastreo autónomos y plataformas de sensores clasificados. Sin embargo, esta teoría presenta problemas. El material militar suele etiquetarse con números de serie, códigos de producción o marcas de clasificación. La esfera Betz no tenía ninguno. También parece improbable que un dispositivo clasificado se entregara a científicos civiles y se debatiera abiertamente en los medios de comunicación. Otra propuesta es que estuviera relacionado con programas espaciales, un componente satelital, un objeto de prueba o escombros que cayeron a la Tierra. La proximidad a Cabo Cañaveral lo hace tentador. En ocasiones el equipo espacial cae inesperadamente, pero el equipo aeroespacial también está claramente marcado. Y la NASA no lanza esferas anónimas y sin características. Más importante aún, el movimiento autónomo reportado por la familia Betz no se corresponde con los escombros espaciales pasivos. La explicación más conservadora es que se trataba de un equipo industrial mal identificado.
Esta era la postura defendida por muchos científicos de la época: una válvula de retención, un dispositivo de flotación o algún tipo de componente de procesamiento industrial. Es la explicación más simple y, en circunstancias normales, la más probable. Sin embargo, no tiene en cuenta varias características clave: las esferas internas anidadas, las emisiones de radio y el movimiento controlado. Los objetos industriales de esa época no se construyeron con esas capacidades. Otra idea mucho más especulativa es que el objeto no era moderno en absoluto, y si el incendio forestal simplemente hubiera descubierto algo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Esto nos lleva a un terreno incómodo. La historia ha demostrado que las tecnologías antiguas a veces eran mucho más avanzadas de lo que se creía. El mecanismo de Anticitera lo demostró. También lo hicieron la precisión de la construcción del antiguo Egipto y el conocimiento astronómico de las primeras culturas mesopotámicas. Aún así, hay un gran salto entre reconocer una habilidad antigua subestimada y proponer que las sociedades antiguas crearon esferas metálicas autónomas con estructuras internas complejas y emisiones de radio. También existe la posibilidad de una formación natural inusual. Ciertos minerales, como la magnetita, poseen propiedades magnéticas inherentes. Algunas estructuras geológicas pueden producir efectos electromagnéticos, y la resonancia puede ocurrir naturalmente en cavidades y formaciones. Pero la convergencia de todas estas características en una sola esfera metálica de 20 centímetros pone la credibilidad al límite. 5 posibles explicaciones. Ninguna de ellas justifica completamente la evidencia. Y aquí es donde nos deja la historia. La esfera de Betz nunca ha sido identificada de forma concluyente ni descartada definitivamente. Sigue sin explicación. No se ha demostrado que sea extraordinaria. No se ha desacreditado de forma convincente. Simplemente sigue sin resolverse. ¿Era tecnología militar secreta? Quizás, pero la evidencia es escasa. ¿Estaba relacionada con la exploración espacial? Posiblemente, aunque el comportamiento no encaja. ¿Se trataba de equipo industrial confundido con algo exótico? Quizás, pero no de forma convincente. ¿Era algo más antiguo o algo que aún no comprendemos? Simplemente no hay suficientes datos, sin acceso al objeto en sí ni a herramientas analíticas modernas. Estas preguntas no pueden responderse con certeza. Solo tenemos registros de décadas de antigüedad, relatos de segunda mano y una lista creciente de preguntas sin respuesta. ¿Es la esfera de Betz una auténtica anomalía? ¿O es una lección de cómo los objetos cotidianos pueden volverse legendarios debido a circunstancias inusuales, datos incompletos y la amplificación mediática? Lo que sí se puede afirmar con certeza es lo siguiente. Algo inusual se descubrió en Florida en 1974. Múltiples testigos, incluyendo científicos cualificados, documentaron comportamientos que no encajan perfectamente con las explicaciones convencionales. Las imágenes de rayos X revelaron una estructura interna deliberadamente compleja. Sus propiedades acústicas, magnéticas y electromagnéticas eran reales y mensurables. Más allá de eso hay especulaciones. Quizás sea aceptable. No todo misterio necesita una solución inmediata. A veces el valor reside en las propias preguntas, que nos obligan a replantearnos suposiciones, explorar posibilidades pasadas por alto y confrontar los límites de lo que creemos comprender. La esfera de Betz existe en el espacio entre el escepticismo y la curiosidad. Es un recordatorio de que el mundo aún alberga sorpresas y que el conocimiento humano, a pesar de su progreso, dista mucho de ser completo. A veces la respuesta más honesta que podemos dar es simplemente que no sabemos, y ocasionalmente esa respuesta es la más convincente de todas. ¿Realmente alguien construiría una esfera autónoma sofisticada y la abandonaría en un desierto de Florida? Improbable. ¿Podrían las fuerzas naturales producir algo con todas las características documentadas? También improbable. ¿Podría tratarse de tecnología de una fuente conocida que aún no hemos identificado correctamente? Posiblemente, pero la evidencia sigue siendo incompleta, el misterio persiste, las preguntas siguen sin respuesta, y en algún lugar, quizás guardado, quizás olvidado, quizás perdido para siempre, la esfera de Betz aún guarda sus secretos. Hasta que reaparezca, todo lo que podemos hacer es estudiar la evidencia que queda, considerar las posibilidades y preguntarnos qué más podría existir más allá de nuestra comprensión actual, esperando desafiar lo que creemos saber sobre la tecnología, la historia y la capacidad humana. Esa pregunta va mucho más allá de un único objeto extraño descubierto en Florida hace 50 años. La esfera de Betz aún está ahí fuera, en algún lugar, guardando respuestas que no podemos alcanzar. Si alguien sabe dónde está ahora, al mundo le gustaría saberlo. Y si misterios como este te cautivan, la historia aún no ha terminado.